La cultura tolteca es una cultura de la Mesoamérica precolombiana. La palabra tolteca se refiere a las poblaciones que habitaron en el centro del México precolombino. Las leyendas náhuatl afirman que los toltecas dieron origen a la civilización. Esto es porque los llamaban artistas o maestros constructores. Los aztecas, para afirmar su superioridad en la América mesoamericana, se proclamaron descendientes de los toltecas. Ubicación espacial. Los toltecas son considerados como una civilización nómada, debido a que se establecieron a lo largo de la meseta central, abarcando los estados que actualmente se conocen como Hidalgo, Zacatecas y Jalisco. A comienzos del año 800 DC, se asentaron tras fundar su capital, Tula, hoy en día conocida como la ciudad Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Posteriormente se expandieron hacia los alrededores de Zacatecas y Jalisco. A pesar de no haber ocupado un vasto territorio, ejercieron una fuerte influencia en las demás comunidades y en el desarrollo de grandes culturas posteriores. Ubicación temporal. Los toltecas fueron una civilización antigua que se originó en los tiempos precolombinos en la región mesoamericana. Se desarrollaron durante el periodo clásico y posclásico, es decir, entre los años 800 DC y 1200 DC. Algunos historiadores creen que la civilización tolteca se inicia a principios del siglo VIII, por lo que se estima que después de la caída de Teotihuacán hacia el año 700, asentaron su población y su cultura. Se desconoce exactamente cómo fue el final de esta civilización, aunque algunas hipótesis indican que podría haber sido consecuencia de fenómenos naturales, como sequías, disputas internas de poder o una batalla entre los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. En el siglo XI, la ciudad de Tula fue saqueada y violentada por los aztecas, declarando el fin de la cultura tolteca. Características del territorio. El territorio que ocupaban los toltecas era una larga planicie con pequeñas colinas y algunas montañas a los alrededores. En su ciudad principal, Tula de Allende, podemos encontrar un territorio fértil y plano, lo cual favoreció a la agricultura y la construcción de los famosos atlantes de Tula. Estas esculturas son guerreros toltecas tallados en piedra. Las fronteras de su imperio fueron extensas y dicen que su influencia se extendió hasta el sureste de la península de Yucatán y fueron influyentes de cara a las otras culturas de la época, como los mayas, según se evidencia por la arquitectura y representaciones toltecas presentes en Chichén Itzá. La zona arqueológica de Tula es la más importante de la cultura tolteca. Está formada por un conjunto de construcciones con un profundo simbolismo religioso, como son los Atlantes de Tula, el Palacio Quemado, Chacmol, el juego de pelota, la sala histórica Quetzalcóatl y la catedral, que a continuación te mostraré un poco sobre cada uno de ellos. Los Atlantes de Tula. Uno de los atractivos principales de la zona arqueológica son los famosos Atlantes de Tula. Son esculturas que están ensambladas con 4 fustes o partes y fueron una expresión de arte de los toltecas. Cada uno mide 4.8 metros de altura y son labrados en piedra basáltica. Dichas esculturas representan a guerreros con coronas de plumas que portan armas como cuchillos, flechas y lanzadardos. Son los custodiosos de la parte superior del templo Tlahuizcalpantecutli o Estrella de la Mañana. Se dice que sostenían el techo del adoratorio dedicado a Quetzalcóatl, por lo que se cree que los atlantes simbolizan su ejército. El Palacio Quemado. En este lugar se encuentran los restos más significativos del arte tolteca, una banqueta adornada por una procesión de 13 personajes. En los grabados de piedra se ilustra a los jefes toltecas con collares y brazaletes en manos y tobillos. Los restos muestran evidentes daños de un incendio deliberado, mismo que pudo ser provocado por los aztecas o por los conquistadores españoles. Chacmol. Para nuestros antepasados, el dios Chacmol representaba la fertilidad del ser humano y de la tierra, por lo que tenía un lugar importante en su vida.
En Tula, al igual que en Teotihuacán, Chichén Itzá y Xochicalco, se encuentra una de estas figuras de piedra. Esta figura se encuentra dentro del Museo Jorge Acosta. A unos metros se encontrará el Muro de las Serpientes, una construcción con almenas en forma de caracol que simbólicamente representa la resurrección de Quetzalcóatl cada mañana. Juego de pelota. Rodeando la plaza había 3 juegos de pelota donde se realizaban encuentros de naturaleza ritual y sacra. La construcción, que se puede observar actualmente, es de grandes dimensiones y tiene un gran parecido al juego de Chichén Itzá. Sala Histórica Quetzalcóatl. Es un lugar interesante para visitar en su recorrido por Tula. En ella se encuentra una exposición permanente intemporal, piezas arqueológicas, pinturas, esculturas, artesanías, fotografías, entre otros objetos de interés general, que le darán una idea de la evolución histórica y cultural de la región. Por último, se encuentra la catedral. Este edificio, cuya fisonomía es de una iglesia fortaleza, tiene una fachada renacentista, austera pero bella. Sus 14 contrafuertes rematados con garitotes y 90 almenas en sus muros. Muchos historiadores difieren en la fecha de construcción, siendo la más aceptada 1543 como el inicio, concluyéndola en 1554, dedicándola desde entonces al glorioso patriarca Señor San José, encargándose de su construcción Fray Antonio de San Juan, arquitecto, aunque en sus inicios contribuyó parcialmente Fray Juan de Alameda. Organización política. La civilización tolteca era teocrática, es decir, actuaba con base en lo que ellos creían que eran las decisiones de sus dioses, pero también era militarista o guerrera, como la mayoría de las civilizaciones del periodo posclásico. En sus orígenes, se había regido por sacerdotes, pero en su momento de máximo esplendor, el gobierno estaba en manos de reyes guerreros que se consideraban descendientes de animales totémicos, como el coyote, la serpiente, etc. Sus principales deidades fueron Izpapalot, el dios mariposa, Sinteotl, la diosa del maíz, y Tlaloc, dios de la lluvia, así como Mitlantecutli y Huehuetleot, deidades del fuego. ¿Cómo era su organización social? La sociedad tolteca era muy jerarquizada. Se dividía en 2 clases, la privilegiada y la explotada. La clase privilegiada estaba integrada por una nobleza sacerdotal y guerrera. Eran quienes atendían el culto, la administración del Estado y las actividades militares, tanto de defensa como de conquista. La clase explotada era el resto de la población, se componía de los comerciantes, artesanos y agricultores. Como puedes observar en la pirámide, en el primer escalón se encuentra el supremo gobernante. Se le llamaba Tlatoque y estaba a cargo del poder absoluto. En el segundo escalón se encuentran los sacerdotes, funcionarios y guerreros. Se encargaban de la casta militar, atender el culto, los calendarios y la administración pública. Así también se ocupaban de la defensa de ataques vecinos y expansiones territoriales. En el tercer escalón está la clase servil. Estaba integrada por agricultores, carpinteros, pintores, tejedores y todo otro tipo de artesanos. En el último escalón se encontraban los esclavos, prisioneros de guerra y prostitutas. ¿Cómo conservaban su economía? La economía de la civilización tolteca se caracterizaba de la siguiente manera. Pese a que la ciudad de Tula está asentada en una región árida, la expansión sobre amplios territorios permitió el amplio desarrollo de la agricultura. Cultivaban algodón, maguey, maíz, chile y frijol. La presencia en la región de minerales valorados por los pueblos de la época, como obsidiana y alabastro, contribuyó a la prosperidad comercial de la ciudad. Se obtenían materias primas y otros productos, por ejemplo, conchas y caracoles marinos, piles de jaguar, plumas de quetzal y objetos manufacturados, como cerámicas y adornos de metal, mediante el comercio con regiones lejanas. Por último, la producción de artesanías también era muy importante. Aportaciones de los toltecas a la humanidad. 1. Sus artesanías y esculturas. Gracias a sus esculturas podemos conocer cómo eran las vestimentas que usaban. Además que incorporaron esculturas en las construcciones, sobre todo en columnas, y con sus esculturas y tallados representaban a sus dioses. Hacían alusión a las guerras y sacrificios usando figuras antropomorfas. La escultura de Chacmol es una de sus esculturas más representativas. 2. Inicio de la metalurgia y orfebrería. Se dice que fueron pioneros en el manejo de metales, aunque de forma rudimentaria. Fueron registrados y documentados en sus códices.
Algunos de los metales que más utilizaban eran el oro, la plata y el bronce. 3. 4 tipos de calendarios. El calendario posiblemente fue uno de los aportes más importantes de la cultura tolteca, ya que tenía gran precisión astronómica y no solo era utilizado para contar el tiempo, sino que se desprendían predicciones y profecías, además que podían definir tiempos de siembra y cosechas. Existieron 4 tipos de calendarios, desde un criterio funcional, que fueron cuenta larga, que se basa en 360 días y luego se agrupan 20 años. Cuenta profética, igual de 365 días, a veces agrupados en 20 o 24, de 260, 312 y 1560 años. Cuenta joviana, es estrictamente vigesimal y se basa en los ciclos de traslación de Júpiter, con 400 días. Cuenta civil, basado en el año tropical vinculado al tiempo que toma la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. 4. Dinastía guerrera. La utilización del poder armado fue una herencia de los toltecas, ya que fueron comúnmente reconocidos como un pueblo guerrero que introdujeron el militarismo en la región y se dice que aprovechaban su poder y conocimientos en guerra para extender sus dominios geográficos, además que buscaban obtener los recursos y riquezas de los pueblos conquistados. Algunas de las armas que utilizaban eran un hacha larga de hasta 75 centímetros con mango de agarradera y un cuchillo de obsidiana para punzar y cortar. 5. Redes comerciales. Los toltecas nos legaron su habilidad para poder realizar acuerdos comerciales. Ellos empezaron a tejer rutas comerciales. Realizaban intercambios basados en sus principales productos agrícolas, pero también se transaba por piezas de artesanía y metalurgia. 6. Escritura mixta. Los toltecas hablaban la lengua náhuatl. No obstante, al no poder expresarse de forma lineal con sintaxis, es más bien una lengua mixta. Fueron capaces de hacer libros e hicieron uso de papel europeo, siendo el más conocido el manuscrito Historia Tolteca Chichimeca, donde se alternan mapas y textos, además que en su escritura hay elementos de la numeración romana. 7. Agricultura con técnicas de vanguardia. Los toltecas dan origen a la dieta y a las técnicas para la agricultura moderna. Diseñaron extensos y complejos canales, sistemas de riego y represas. Lo que ellos sembraban era el maíz, el arroz, el frijol y el amaranto, y utilizaban el sistema de tala y quema de árboles para preparar el terreno, aunque este tipo de sistema era bastante dañino para los suelos donde habitaban por el riesgo de erosión. 8. Maestros de la arquitectura y construcción. Los toltecas eran conocidos como los maestros constructores, ya que las innovaciones arquitectónicas eran sumamente relevantes para la época, debido a que incorporaron figuras antropomorfas en las columnas de sus construcciones más importantes, además que construyeron varios templos, siendo el más importante de estos la pirámide B, donde se encuentran los atlantes de Tula, las cuales representan guerreros. Además, tuvo una gran influencia en la arquitectura maya y en la construcción de Chichén Itzá. Los toltecas eran politeístas, lo que significa que creían en varios dioses, aunque realmente Quetzalcóatl y Tezcatlipoca eran los dioses importantes. Quetzalcóatl fue quizás el dios más importante para los toltecas y probablemente uno de los dioses mesoamericanos más conocidos. Se trataba del dios creador. Era el dios de los vientos, la lluvia, la agricultura, la artesanía, la ciencia y el inventor del calendario. Se le asoció con el planeta Venus y a menudo se le describió como una gran serpiente con plumas y alas. Junto con su hermano Tezcatlipoca crearon el mundo, aunque lo cooperativo que fueron entre ellos depende del mito de la creación,
Quetzalcóatl era tan popular como una deidad que su influencia se extendió hasta la civilización maya. Tezcatlipoca, apodado el espejo que humea, es el dios del cielo nocturno, la memoria y el tiempo. También fue uno de los dioses creadores junto con su hermano Quetzalcóatl. Sin embargo, tuvieron que librar al mundo del antiguo monstruo marino Cipactli. Para traerlo fuera del agua, Tezcatlipoca se cortó su propio pie para usarlo como cebo. Después de matar al monstruo, reemplazó este pie con un espejo de obsidiana o una serpiente. Tlaloc era el dios de la lluvia, el agua, las tormentas y la agricultura. Tlaloc tenía un poco de una naturaleza dual. Por un lado, era un benévolo proveedor de lluvia para sostener la tierra. Por el otro, era el creador de las tormentas y de las fuerzas naturales destructivas. Cuando Quetzalcóatl y su hermano crearon el mundo, Tlaloc nació cuando los dos creadores mataron al antiguo monstruo marino, Cipactli. Xochiquetzal fue la diosa de la juventud, el amor y la belleza. Ella no fue un obstáculo entre los dioses toltecas. Para mostrar la clase de poder que ella ejercía, una vez convirtió a un sacerdote en un escorpión después de seducirlo por primera vez. También fue la creadora de los humanos, y fue la madre de la primera generación de dioses. Era la esposa de Tlaloc, pero fue raptada por Tezcatlipoca. Centeotl era el dios del maíz, tal vez el cultivo más importante en la cultura mesoamericana. Mientras que Quetzalcóatl dio el regalo del maíz a la humanidad, Centeotl ha supervisado su continuo crecimiento y fertilidad como señor del maíz. En una historia que hace Centeotl, brinda de regalos agrícolas a los humanos. Viajó al inframundo y regresó con los secretos para cultivar varias cosechas, no solo maíz. La pirámide C es la más grande de estos templos, y solo ha sido parcialmente excavada. Desafortunadamente, muchas partes de este templo han sido saqueadas, lo que ha impedido saber la historia completa detrás de esta estructura. Como muchos templos de las culturas mesoamericanas, está construida con una orientación específica, en este caso, con una orientación este-oeste para seguir los movimientos del Sol y la Luna. Dado su tamaño y lo poco que los arqueólogos han encontrado que no fueron saqueadas, creen que esta pirámide fue un templo de Quetzalcóatl. La pirámide B, ubicada al otro lado de la pirámide C, es más pequeña, pero en su mayor parte permanece intacta. Quedan varios relieves, frisos y estatuas. En ellos hay muchas representaciones de los dioses y reyes toltecas. La evidencia sugiere que este templo era un templo privado para la familia real. El complejo de Tula también contiene muchas otras estructuras utilizadas con fines religiosos. Los campos de juego de pelota, donde se realizaban un juego de ritual de pelota, todavía se encuentran fuera de la pirámide B. También hay varios templos más pequeños que una vez se creyó que eran casas residenciales de la realeza o personajes ricos. Finalmente, en el centro de la ciudad hay un altar y los restos de lo que fue un cráneo de estante, que se usaba para colocar las cabezas de las víctimas sacrificadas a los dioses. ¿Con qué tribus comercializaban? Los toltecas comercializaban con las tribus tanto cercanas como lejanas, las cuales eran los teotihuacanos, los mexicas o aztecas, los zapotecas, los totonaca, los olmecas y los mayas. Para comerciar se utilizaban las semillas de cacao. Así como los aztecas practicaban sacrificios humanos para honrar a sus dioses, los toltecas solían hacerlo para rendirle tributo a algunas de las deidades toltecas. A diferencia de otras civilizaciones, ésta solía realizar sus prácticas en diversas zonas, así que no existía un único templo al que asistieran para llevarlas a cabo. Los niños del Imperio Azteca eran utilizados en muchas ocasiones como sacrificios humanos. Lo mismo sucedía en la civilización tolteca. En este caso, se le ofrecían a los dioses toltecas jóvenes con edades comprendidas entre los 5 y 15 años de edad, todo con el fin de rendir culto. Esta práctica se realizaba mediante el degollamiento, el cual podía ser de forma individual e incluso colectiva, dependiendo del dios al que se le quisiera entregar los cuerpos. Itztlacoliuqui es un ser divino considerado la figura de la justicia.
Asimismo, era uno de los principales dioses a la hora de hablar de los sacrificios. Esto último se ve de la forma en la que se representa a Ixcolioqui, como también era conocido, ya que está formado a través de cuchillos. Sin duda una civilización que nos deja con mucho de qué hablar. Además de las aportaciones que dejaron y que hasta la fecha han logrado trascender, tenían una gran variedad de creencias y costumbres que aún nos faltan por descubrir. Se cree que la causa de su extinción podría haber sido la sobrepoblación y, por ende, la migración de sus habitantes a otras ciudades. Los toltecas fueron la máxima expresión de la época clásica de las culturas prehispánicas.